bajar que nos había salido mal de tono y la repetimos. Sí, sí, sí. Vamos a cantarla bien, que fue penoso. Vamos. Bueno, bueno. Cuéntame, ¿qué pasó con el tono? Que no me enteré. Bueno, vamos a ver. Como esto es una unión, una fusión aquí que se lleva el jazz y se lleva la... Bueno, México la toca en un tono, España la toca en otro tono. Ah, ok. Entonces estábamos un pelín desacomposados y no podemos dejarlo así. Porque no somos profesionales, pero nos gusta mucho la música. Pues bueno, y vamos. más cantar una mujer tan guapa, así que... Pues entonces antes de que empecéis a cantar, como lo quiero poner al principio del vídeo esto, y luego lo van a ver al final lo demás, os quiero poner aquí como principio de vídeo esta canción dedicada a Adriana. Y luego ya al final del vídeo vais a ver la otra versión que nos estaba hablando ahora mismo Pedro. Vamos a verlo. ¿Vamos? Sí. Qué bueno. Sonaron en la noche acordes de guitarra y dulces canciones. Saliste a tu ventana y pude ver tu cara cubierta de ilusiones. Ahí está bonito. En tus bellos ojos y el bello rostro, las estrellas dijeron tu nombre a los luceros. No aguanto ni contengo decir tu nombre al viento y repetir sin fin. Tu nombre, Adriana, canto tu nombre al probar y vuelvo a sentir el sonar a mi corazón. Adriana, canto tu nombre al trobar y vuelve a sentir el sonar en mi corazón. Adriana, mi amor. Gracias. Muchas gracias por ¿Y el ese detalle. beso? Muchas Ese gracias. beso enamorado de la luna. Qué bonito que sí. Qué bueno. Quiero presentar, que se me olvidó después de la canción de Adriana, se me olvidó que el otro día grabé con Oscar, es un desarrollo. ¿Y por qué motivo lo grabamos después? No es largo la grabación, es cortita, 6 minutos, pero es como si alargáramos el Buen Pin. Y el desarrollo se llama Entre Alamedas, está en Tulum. Es una propiedad que ya está pues construida al 80% y te están haciendo una oferta que si tú tienes para meter todo de golpe te va a interesar muchísimo, y si no también tienen muy buen precio. Yo os dejo Entre Alamedas, desde la playa, y seguimos aquí, seguimos disfrutando del mar. Venga, os dejo Entre Alamedas, un gran desarrollo. Vamos a alargar el Buen Fin, mejor dicho, con un desarrollo que tenemos en Tulum, se llama Entre Alamedas. ¿Qué te parece? ¿Y por qué motivo lo estamos alargando el Buen Fin? Porque hasta todo diciembre vamos a tener un plan de pagos, que es el de contado, pero con un excelente descuento y algo más, ¿no? Una promoción muy interesante, Paco. ¿Cómo Qué te bueno. va? Qué gusto. Pues ya no sé si recuerden, por ahí anteriormente revisamos Entre Alamedas, un proyecto que quiero darles el contexto general de por qué es una oportunidad de negocio que pasamos en tu canal. Pues de entrada, la ubicación. Estamos en la mera zona de La Veleta, a 20 metros de la calle 12 Sur, que es Guardianes Maya, que es de las principales de La Veleta, pero que no solo tiene eso, tienen precios de Friends and Family en un proyecto que ya tiene el 80% de avance, ¿vale? El 80% ya construido, que eso es muy interesante porque te da una seguridad para tú poder decir pago al contado y me llevo esa oferta. Tú tienes que decir, a ver cómo está la obra. La obra está excelente, ya estuvimos allí, estuvimos hablando hasta con la constructora, la persona responsable del desarrollo. Luego son departamentos tipo estudio de 1, de 2 y de 3 recámaras. Entonces estamos ofreciendo unos precios increíbles con ese descuento y ahora vamos a conocerlo. ¿Cómo nos quedaría? Así es, totalmente. Vamos a irnos ahora sí que directo a lo que vamos, que les va a encantar.
Departamento de una recámara 49, ¿sale? Tiene un precio de 1.650.000, un super precio para el tema de la ubicación, el avance de obra y el proyecto en el que está. Pero no es todo. De este precio nos vamos a ir a un método de pago de contado y te va a quedar tu departamento en 1.402.000 pesos, ¿vale? Tienes un 15% de entrada de ganancia de plusvalía. Un 15% ya nos haces de descuento. De descuento. Pero se entregan amueblado y equipado, para que lo sepan. Solamente equipado. No, equipado, perdón. Solamente equipado. Sí, sí, sí. Pero el equipamiento que tiene es muy completo. Yo estuve allí y además lo enseñamos, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos para que le digamos que ese buen fin se ha alargado? Ahí te va. De esos 1.4 millones de pesos, la desarrolladora te va a asegurar, te va a firmar el 8% de retorno de inversión en el momento que compres. Pero si yo estoy pagando al contado, ¿cómo lo va a hacer eso? Porque ella te lo va a regresar mes con mes. Tú compras el día de hoy, pagas en diciembre de contado y en enero, sin estar terminado el proyecto todavía porque te lo entregan en junio, ya recibes tu primer retorno de inversión sobre este precio del 8%. En total, cuando pase todo ese año, este precio, tú habrás retornado 112.000 pesos, si no me equivoco. Así aproximadamente, es. ¿no? Sí, así es, Diego, totalmente. ¿tú te acuerdas? 112.000 pesos. 112.000 pesos, sí, anual. Qué bueno. Pues eso, imagínate poder recibir un departamento que ya está al 80% construido por 1.300.000, prácticamente 1.300.000, 1.290.000. 1.390.000 considerando... 1.290.000. 1.290.000, perdón. 1.290.000 considerando el retorno del 8% y quitándose nuestro precio. Y estamos en una zona bastante buena de Toulon. Estamos muy cerca de la Kukulcán, ya tienen asfaltado las calles, así que... Excelente, ¿no? Lo que sigue. Ahí os voy a poner el link del desarrollo y ahora me vas a poner unas imágenes para que se hagan una idea. Claro que sí. Estamos aquí hablando tú y yo. Rapidito, antes de pasar nada más. Aquí les tengo otra unidad también muy buena, que si tú quieres tu departamento de 2 recámaras en este desarrollo, está a partir de 2.4 millones de pesos. No es grande, es pequeño, pero sí que tienes privacidad y tienes la posibilidad de que haya 2 recámaras, que eso es importante. De 2.425.000 nos quedaría con el 15% de descuento en 2.062.000. Pero a eso le quitas unos 160.000 que te va a devolver el desarrollador con el 8%, nos queda 1.900.000, ¿no? Compraste tu depa en 1.900.000, por decirlo así. De 2 recámaras en Tulum. De 2 recámaras en Tulum, así es. Y hay mucha gente que viene con 4 personas y eso es interesante para ellos. Les queda un muy buen espacio. Entonces, vamos a conocer un poco, porque a mí me gusta mucho el desarrollo, cómo lo ha pensado esta persona. El desarrollador o la desarrolladora es de Puebla y hizo algo que no es normal en un desarrollo de este tipo. Tiene forma de U, pero la entrada, como veis, es triple altura. Exactamente. Es espectacular. Que tal como dice la idea, entre alamedas, básicamente es crear una entrada en la que tú vas a entrar. Esta entrada va a quedar imponente, de verdad que va a ser una entrada de triple altura, complicado de ver aquí en la Ribera Maya. Locales enfrente, en la parte de aquí, planta abajo, va a haber locales comerciales. Y lo interesante está en cómo está pensado el proyecto en cuanto a la planta baja. Mira, te quiero buscar una imagen del paseo. Entonces tú vas a entrar al proyecto y vas a tener una visual muy interesante, porque la idea es que puedas ver este paseo, justamente. Tú vas a entrar por acá y vas a ver todo el paseo hasta el fondo del proyecto. Oye, y una de sus características en este momento y más llamativas es que vas a poder tener disponibilidad todavía de SwimUp. Así es. Departamentos que tú sales de tu departamento y ya te metes en la piscina que tienes delante. Aparte del paseo, tú puedes disponer de un departamento por acá a un precio por debajo de 3 millones de pesos. Muy por debajo, sí, no, aquí hablamos de que puedes conseguir tu departamento de una recámara SwimUp hasta en 1.5, 1.6 millones de pesos con la promoción que te acabo de contar. SwimUp. No, repite eso porque 1,5 no me lo creo. Vamos a verlo. Vamos a ver la lista de precios. Vamos a verlo porque ahí tengo yo una pelea contigo. ¿Cómo puede ser en 1,5 millones de pesos? Fernando, ¿tú estás viendo el vídeo? Puedes tener tu disponibilidad, una SwimUp, y si no se ha equivocado, por 1,5 millones de pesos, con el 80% vendido, ya construido, eso es una garantía para ti, porque muchas veces me dices, yo quiero un desarrollo que ya esté cerca de su entrega. Aquí pues está. Aquí lo tenemos, vamos a ver, SwimUp. Planta baja, departamento 18. Precio de lista, 1 millón. Metros cuadrados. Ajá, 35. 1.939.300. ¿Vale? Okay. Vamos a quitarle el 15 y nos queda en 1.648.000. Bueno, son 100 y pico mil pesos más, pero... Con el 8. Con el 8% que le van a devolver, ya quedarían 1.500.000. Aproximadamente. Ya nos llegamos básicamente al 1.500.000. Entonces, sí existe. Si te preguntes si hay un departamento SwimUp de casi entrega inmediata en 1.5 millones en Tulum, aquí lo tienes. Oye, ¿qué tipo de amenidades vamos a tener en el desarrollo? Voy a parar para que las pongas. ¿Te parece? Claro que sí, Me estás adelante. enseñando otra vez una imagen de lo que es en la parte de abajo de la SwimUp. Imagínate tener una con 1.600.000, que si lo das al contado te quedaría en 1.500.000 y pico.
con este lugar para Area lounge. relajarte, el tema de la fogata por la noche, mucha naturaleza en el paseo que tenemos. Y bueno, en la parte de arriba también tenemos amenidades. Vamos Así a ver es. algunas, por ejemplo. Donde está el área del bar, Fíjate tú, qué bonito. con esa parte de Tu las camastro ahí, tu camastro y tu hamaca. El área del spa. Por supuesto que vamos a tener Mira, gimnasio. mira, no, sube para arriba un A poco. ver. Esta de aquí me gustaría Esa verla. está muy interesante. Esta está muy bonita. Fíjate cómo queda con las camas balinesas ahí. Estos van a ser jacuzzis. Camastros. Vamos a tener como 7 jacuzzis en todo el rooftop. Porque esta es una de las torres, tenemos otra torre más. Acordaros, Exactamente. hace forma de U. Oye, queda espectacular así de noche. Ojo, es un terreno de aproximadamente 1.400 metros cuadrados y solo vamos a tener 3 departamentos en el roof. Entonces, todo lo demás va a ser área verde. ¿Qué vamos a encontrar? Gimnasio, área de spa, área de kids. De este lado va a estar el área de jacuzzis, camas balinesas, área de barbecue y el barcito que vamos a tener en la Oye, parte y de ahora, como es un desarrollo bastante completo de mantenimiento, ¿qué es lo que van a pagar los vecinos? En este momento se estima de $3 por metro cuadrado. Pero como son pocos metros cuadrados, pues supongamos que son por debajo de los 40 metros lo que estamos ofreciendo. Como de $110. Exactamente, muy poco. Como aproximadamente entre 2.000 y 2.100 pesos. Pues yo voy a parar un poco el vídeo, pues si tenemos que poneros otra imagen, no tener que estar... El área de gym, fijaros qué bonito. Pero acordaros, hemos hecho un vídeo completo donde hemos entrado en la obra, donde hemos enseñado cómo está en este momento, donde hemos enseñado también un departamento de muestra, pero aquí estamos intentando ofreceros también imágenes como esta del gym. Espectaculares, ¿sí? Acordaros, si queréis invertir aquí en entre Alamedas, este desarrollo, hasta el mes de diciembre, acordaros, estamos ahora día 21 o 22, ya no me acuerdo. 22. 22 de noviembre. Aunque yo voy a subir el vídeo el día de mañana, 23. Este desarrollo te invita a invertir con los precios que estamos hablando ya hasta el último día de diciembre. Sería Así vuestro es. regalo de Navidad, ¿no? Ahí queda. De año Bueno. nuevo, de Navidad, lo que sea. Acá Lo estamos. que necesitéis de información, aquí tenemos a Óscar. Si puedes hacer el apartado con $1.500. Con $1.500 30.000 hacemos el pesos. apartado y a partir de ahí ya se negocia, porque hay otras formas de pago. Si no te va bien pagar al contado, tenemos otras formas de pago con Exactamente. descuentos que también se les puede apoyar, ¿no es así? Totalmente. Sí, de hecho, incluso puedes pagar hasta 50-50, que es un súper esquema también. Te hacemos un súper descuento también de hasta el 10%, yo creo. Y pagas 50 ahorita y 50 hasta que te entreguen. Pues muchas gracias por atenderme, Óscar, y seguimos en Cuídense contacto. mucho. Hasta luego. Chao. Estamos en la quinta, estamos aquí con el chavalote. La quinta en este momento está así, el día estupendo, una temperatura agradable, pero por las noches ahora está refrescando bastante, ahora hace una temperatura súper buena. Pues hoy es domingo 24, creo que es 24, ¿no, chaval? Sí, 24 de noviembre. ¿Y qué hora tenemos en el reloj? Son las 12:30. Pues las 12:30 de la mañana nos vamos a pasear por aquí. Está el mar. El mar está como con corriente, pero no veo oleaje, a ver si me entendéis. Sí está movido, se mueve hacia la derecha. Estamos bajando por la calle 4. Ya la playa que tenemos aquí con las dos y fundadores de esta zona de aquí de playa es lo mejorcito que hay. El color del agua desde aquí se ve estupendo. Y bueno, pues un bañito cada día a mí me sienta de maravilla. Y el chavalote tenemos la gran suerte de que viene con el dron estos últimos días antes de irnos de viaje, y vamos a hacer un vuelo de dron por aquí, tanto por el Parque Fundadores como por Playa Cara, que sí, chaval. Sí. Y vamos a ver qué tal están las playas. Fijaros que sí que está un poco movida la corriente, hay ligera brisa o un poco de aire. No le va a perjudicar mucho el chaval a la hora de volarlo. Tenemos un pelícano ahí delicioso a su vuelo. No sé si va a tirarse a pescar, creo que no. Y os quiero grabar hasta llegar a la playa. Y bueno, pues también feliz por lo que ayer grabamos para Adriana, ¿no? Esa cancioncita que yo he puesto de principio y también luego del final. Ya sabéis que
que luego voy a publicar el día de mañana, o que publique hoy, de lo que grabe hoy de la Quinta Avenida o de la parte que pasemos esta tarde. Pues el mar está precioso. Voy a empezar a hacer unas fotos por aquí. Vamos a ir para la playa 2, para la calle 2. Y no sé si me voy a parar en la 2 o en Fundadores. Yo voy a ir mirando. Y donde me pare el chaval, pues se nos pone a volar el dron. Venga, os pongo otra intro y seguimos grabando por aquí por la playa. Bueno, por aquí está más o menos limpia a partir de los 6-7 metros. Por ahí está un poquito más oscura. Nos vamos a ir hasta el Parque Fundadores, que creo que el agua estará un poquito más limpia. Eso lo vais a ver todo con el vuelo de dron del chavalote. Pues el día de hoy invita a estar en el mar, dentro del agua y fuera. Aunque el aire está fresquito, pero el sol pica, ¿eh? El aire fresco y el sol picando. Fijaros cuánta gente hay tomando el sol. Algunos con sus sillas. Lo que van a hacer es pasar el domingo a descansar y a comer aquí en la misma playa, seguramente. Yo os invito a que vengáis a este restaurante que tenemos aquí debajo de este palmoral. El restaurante Tarraya, bastante bueno y no es nada caro, ¿eh? Encima, las mesas encima de la arena de la playa, si tú quieres. Fijaros que cada vez que me acerco al Parque Fundadores más y más gente tenemos. Esta es la calle 2. Aquí es lo que os decía, que el agua está, bueno, por donde está esa gente está fenomenal. Y por aquí por la orilla está un poquito oscura. Voy a hacer otra foto por aquí y luego ya las hacemos del Parque Fundadores. Así vamos informando con el grupo de Facebook, con las fotos, a ver qué tal, cómo lo ven. Ahí el chaval tiene la camiseta de Raúl. Qué bueno. Raúl, que estás ahí, eres preparador de tenis, nos la regalaste cuando estuviste por aquí en California. Saludos, Raúl. Bueno, pues ya hice 3 fotos de esta zona. Nos vamos para el Parque Fundadores. Ahí es donde me voy a meter, esté como esté el agua, da igual. El agua está buena y estoy buscando la mejor posición, ya que podemos. Aquí acordaros, movió la arena, las corrientes del mar, y a esta parte le dejó toda la arena, ¿eh? Lo mismo que se la quitó hace unos meses, que nos dejó sin arena. Ahora mismo es la parte que más arena tiene, desde lo que es el Portal Maya hasta aquí. Se ha convertido en, yo diría que 60 metros de arena, 60-70 metros de longitud desde la playa hasta el portal. Y lo digo porque hemos tenido este año la gran desgracia de que en algún momento pues no teníamos ni un metro de arena por ahí, nada, cero. Ya no sabía si llamarle Playa Fundadores o Playa del Portal Maya. Fíjate tú qué diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a introducirnos por aquí cerca. El chaval trae mi toallita, que bueno, que es lo que me estaba preguntando. Aquí ya el color del agua en la orilla se ve mucho mejor. Fijaros que por aquí ya se limpió bastante. Tenemos el color más azul. No está tan marroncita. Y me voy a meter por aquí, por un lugar que yo vea que es cómodo también. Me gusta delante del Portal Maya para hacer fotos también. Voy a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, pues acabo de hacer unas fotos. Ya me he situado delante del Portal Maya. Está muy buena esta zona ahora mismo. Ahí tenemos el Portal Maya y ahí donde se sienta el chavalote, ahí voy a dejar mis cosas. Y se oye la música por ahí. Pero bueno. Mira, ahí está saliendo la avioneta. Qué bueno. La grabé ya saliendo. La quería grabar un poquito antes. Me pilló quitándome la mochila. Bueno, pues dejamos el chavalote, ya está montando el dron. Ahí tranquilo, relajado. El Portal Maya delante mío, que también está excepcional para hacer una foto desde aquí, que se vea el agua y el portal. Me voy a meter un poco más para adentro. La temperatura del agua, es lo que os digo, que fuera hace fresquito, pero dentro del agua está calentito. Es una sensación tan diferente. Ayer cuando hablaba con los de la tuna les dije, ¿habéis experimentado eso? ¿Todavía no lo habían experimentado? Esperemos que lo experimenten. Bueno, a punto de salir, creo que está a punto de salir el Descaret, el ferry que lo lleva a Cozumel desde aquí.
Yo voy a hacer la fotito desde aquí que os estaba diciendo, dentro del agua, que se ve bonita. Ahora cuando pasen estas personas lo voy a... Bueno, pues acaba de levantar el dron, lo tenemos ahí arriba, precisamente. Espero que os guste el vuelo. El chavalote lo hace con mucho cariño, la verdad, sus vuelos le pone interés, aunque lo haga día a día. Les gusta que salga lo mejor posible y eso es muy bueno. Es diferente hacerlo como una obligación, hacerlo con cariño. Y ahí se nos va el ferry de Xcaret. ¿Cuánto tarda de aquí a lo que es Cozumel? Normalmente entre que sale de aquí y llega allí y amarra, porque una cosa es llegar y otra cosa ya es amarrar para que tú bajes del ferry, unos 45 minutos aproximadamente. Ahí se puso una gaviota. A ver si tenemos suerte y viniera un pelícano, que me gusta mucho cuando se ponen cerca, pero no va a ser fácil que ocurra. Y bueno, pues para comprar las entradas de los ferries tenéis tres opciones. Están ahí justo ahí detrás, está Winjet, está Ultramar y está Xcaret, ¿no? Entonces son tres buenas opciones para que tengáis constantemente, cada media hora, una salida en ferry hacia lo que es Cozumel. Normalmente empiezan a las 7 de la mañana, si no me equivoco, los primeros, y los últimos en regresar de Cozumel me parece que a las 9 de la noche. Esos son los últimos. A esta hora los voladores Papantla todavía no están actuando allí. Empiezan un poquito más tarde, y lo que son los guerreros mayas, a veces hay algunos por esta hora, ahora no veo ninguno. Y luego también hay a partir de las 2 de la tarde, toda la tarde. Y está bien, por si vienes por aquí por playa, quieres llevarte unas fotos de recuerdo, quieres entretenerte un poquito paseando por la quinta, porque aquí en playa, aparte que te puedes ir a cenotes, a los parques de Xcaret, a otros parques de otras empresas, que te vayas a algunas ruinas mayas, por ejemplo, durante el día, Cobá, las de Tulum, las de Muyil, o si te quieres ir hasta Chichén Itzá, pues por aquí también tenemos las opciones, bueno, como he dicho, de los cenotes, de las playas y de pasear por la Quinta Avenida, que es excelente lugar. Total, que tenemos una diversidad de actividades que puedes disfrutar mucho de tu estancia por acá, ¿no? Y no solamente para los que venís de vacaciones, sino para los que vivimos aquí. No es fácil cuando vienes aquí en los primeros años, si tienes un presupuesto bajo, no es fácil disfrutar de todas esas cosas que digo, la verdad. Yo tardé... Yo creo que para entrar en Serja, que me invitó el chaval, ahorró para que fuéramos en un cumpleaños mío, ahorró el chaval para que fuéramos a Serja a disfrutarlo, pues tardamos 6 años, ¿eh? Fue una etapa un poco difícil, ¿no? Lo que sigue, pero ahí estuvimos bien, a gusto, no nos faltaba de nada, podíamos disfrutar del mar a diario, hacer ejercicio donde se podía, si no podías en un gimnasio porque costaba un dinero al mes, pues aquí dentro del agua, en un parque de niños, haciendo parques gratuitos como el del polideportivo, que puedes correr gratis, ¿cómo se dice? El ejercicio este callejero. Pero bueno, da igual, ahora se me olvidó el nombre. Allí también hay barras gratuitas, total que tú te puedes buscar una forma de vida sin necesidad de gastar mucho. Y también si vienes de vacaciones no tienes por qué ir a hoteles o resort, también te pueden meter por aquí en hosteles, les dicen aquí. Hostel. Están por la zona esta desde la 2 hasta la 10, 12, entre la avenida, digamos, entre la avenida 10 y la avenida 20, ahí hay muchos y puedes encontrar habitaciones lo que las convives con otras personas, que pueden llegar a ser 12 personas aproximadamente, con tu closet ahí, tu trocito donde puedes dejar, o puedes tener una habitación individual, entre comillas, para 2 personas, a lo mejor por 600 pesos, algo así estaban en ciertos momentos, ¿no? Y a veces hasta un poco más barato. Puedes ir y mirar, puedes mirar en Google y te puedes buscar esa opción, y el resto del día pues a pasear y a disfrutar y buscar sitios como Casa Paula, donde te den de comer sano, bueno, sabroso, y por menos de 100 pesos puedes comer con primer plato de sopa, segundo plato fuerte y una agüita natural, por ejemplo. Bueno, cada uno se lo trabaja a su manera. Yo, por ejemplo, cuando no podía hacer eso, pues por ejemplo me iba al supermercado y ahí me preparaba alguna cosita que me fuera bien. Total, no son tantos días para estar de vacaciones. Así que el que tiene el bolsillo sabe lo que tiene que hacer, cada uno con sus ideas, ¿no?
Y cuando venís en familia numerosa, que muchos venís, por toda la familia, venís 12 personas, 14 personas, pues os podéis agarrar una habitación de esas de 12 en los hoteles o rentar algún departamento de esos grandes, de 3 recámaras, alejado un poquito de aquí. Y con 1.500 pesos tenéis uno de 3 recámaras para 8 personas por lo menos. No sé si le podéis meter más o menos, no lo sé, eso tendréis que llegar a un acuerdo con el propietario. Y ahí rentáis por una semana, a lo mejor os salen 1.500 pesos la noche. Lo divides entre todas las personas que sois y os sale pues aproximadamente 200 o menos de 200 pesos por persona. Eso también está bien. Y ahí tienes todo lo que necesitas. Mira, otra avioneta que está saliendo, qué bueno. Esta sí la hemos pillado justo cuando sale de ahí del aeródromo. Y estas normalmente o van a Cozumel, o se van para la zona de Cancún, o se van a Holbox. O normalmente también lo utilizan para hacer lo del paracaídas, por ejemplo, que por aquí puedes hacer actividades esas de tirarte en paracaídas. Si nunca has tenido experiencia, pues te sale con un instructor. Y bueno, pues qué bueno que salgan de ahí. La luna la tenemos ahí. Está la mitad y se ve muy suavecito, pero está ahí la luna. Para que veáis que se ve. El chavalote está tranquilo. Ahí volando el dron y yo aquí disfrutando de hablar con vosotros en la playa. De momento, hasta este momento no tengo ningún paquete de reportaje. Si tuviera alguno lo colocamos, si no, pues seguimos grabando. Venga, ahí os dejo los paquetes de reportajes en caso que haya alguno. Detenemos este video para darles las gracias a todos nuestros increíbles suscriptores de Paco en Riviera Maya. Gracias por compartir nuestros videos y por todo su apoyo. Les recordamos que pueden participar en la divertida sección de Paqui Reportajes, donde nos pueden enviar sus videos en formato horizontal, mostrándonos desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta saber de ustedes y lo que quieran compartir con nosotros. Sin más por ahora, continuamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Ávila. Me encuentro aquí en Isla Mujeres. Estamos ya en la etapa final del día con la puesta del sol. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, a veces no sé ni cómo hago los vídeos, porque ahora me acordé y lo he publicado para
ponerlo como principio de vídeo después de la canción. El desarrollo de Tulum entre Alamedas, que ya lo habréis visto. Y así le vamos pegando situaciones que son agradables. ¿Por qué motivo? Porque a mí me gusta grabaros mi trabajo, desarrollo, pero también me gusta que tengáis información de la Riviera Maya, de cómo están las playas, de cualquier situación de vida que hago, y que no son todos se centre en mi trabajo, ¿no? Que sintáis que podéis tener todas las opciones, desde poder comprar una propiedad, a que vengáis de vacaciones, a que tengáis un pequeño apuro de no saber qué hacer, y con los vídeos que grabo pues os pueden abrir las puertas de diferentes situaciones, y simplemente sentiros parte del canal, porque también los reportajes pues ayudan mucho, me ayudáis mucho vosotros a mí, también ayudáis a los demás, sobre todo ahora que me voy a ir de vacaciones. Si me mandáis reportajes en horizontal me van a ayudar muchísimo, porque yo al no estar en la Riviera Maya, pues esos reportajes nos trasladan estar donde estamos y al mismo tiempo aquí. Si alguno de vosotros está por ahí en la zona, pues da igual si estáis en Las Mujeres, Chetumal o Bacalar, Holbox, aquí en la Playa del Carmen, Tulum, Cancún, da igual donde estés, mándame el vídeo, porque yo no me quiero perder de cómo están las playas, de cómo estamos celebrando por aquí hasta las Navidades, porque vamos a llegar aquí el día 31 de diciembre, si no hay ningún cambio de ningún tipo. Entonces ya llegamos en plena fiesta mayor aquí en lo que es la Quinta Avenida, a ver si el día que volvemos aún me da tiempo de llegar a casa, dejar la maleta y grabar un poco por las playas o por la Quinta Avenida. No sé todavía qué horario tengo de llegada aquí a Playa del Carmen. No lo sé, no sé si voy a llegar de día o de noche. Y yo espero que sea de día para poder grabar y darme un baño en el mar, que lo estaré echando de menos. Y a vosotros pido eso, grabar en horizontal, 1 minutito, 2 minutitos. Y entre más vídeos sean, mejor. Ya sabéis que esta es mi forma de vida, que este es el lugar que os quiero representar, pero también esa experiencia en otros países, en donde yo voy a ser una persona totalmente, digamos, poco informada, para poder informar adecuadamente. Os voy a hablar de la experiencia que estoy viviendo en el momento, algún detalle que me vaya pasando Fernando o otras personas que hayan estado por la zona, y daros a conocer esas sensaciones de irte a otro país con poca información, porque no me ha dado tiempo de informarme, sinceramente. Me tendría que haber preparado más, pero bueno, lo que salga, ahí estaremos. Y el chavalote sigue con su vuelo de dron y yo aquí delante del Portal Maya. Mejor sitio el día de hoy para grabar no lo hay. Bueno, sí que lo hay. Pueden haber otros sitios espectaculares, ¿no? Pero considero que es uno de los mejores sitios por la belleza de esta estatua que tenemos ahí. La verdad que yo siempre lo digo, por más que la miro, no me canso de mirarla, me quedo sorprendido de la imaginación que tuvo el escultor que la hizo. Una imaginación con sirenas, pero sirenas que son pareja, macho y hembra, con los aros de los guerreros mayas, donde jugaban al juego de pelota, con buzos también por ahí por los lados, con otros guerreros y no sé qué más. Ahora desde aquí ya no distingo algo más, pero que queda, delfines me imagino que también están por ahí nadando, a lo mejor alguna tortuga, no lo sé, pero que es preciosa, sí, y representa la zona donde estamos también, y representa la historia de la zona, pues posiblemente también. Bueno, pues voy a hacer otra foto ahora que lo veo tan bonito. Bueno, pues ahí están descendiendo de lo que es el ferry las personas. Es un paseo de 150 metros aproximadamente hasta salir a la zona de la salida de ahí. Hay control de policía cuando subes a los ferries, sí que lo hay. Hay un control, a veces no funciona, pero sí que lo hay. Te hacen meter las bolsas en un control como si fuera el aeropuerto, y está bien que lo hagan. Hoy está calentita el agua, no me quiere salir. Cuando saco las manos afuera un ratito, noto ya el fresquito del aire. Pero aquí dentro estoy a gusto. Estos días lo estoy diciendo, que la gente no le gusta estar ahí a medio cuerpo, les gusta entrar para adentro y quedarse por aquí, a que le llegue el agua al cuello, es lo mejor que hay. Y estos 2 próximos días o 3 tengo trabajo que hacer, tengo que preparar, bueno, Alex ya está preparando la maleta, Adriana ya se la ha preparado, yo todavía no he preparado nada, tengo que ponerme con ello para no esperar al último momento, porque la verdad que son muchos detalles, muchos detalles. ¿Me saqué el seguro de viaje? Sí, me lo he sacado.
He pagado un poquito alto el precio, pero me he asegurado de que sea correcto y que sea lo máximo posible que te pueden asegurar. Acordaros que los seguros siempre hay unas cantidades según lo que tú aseguras. Puede costar menos o puede costar un poquito más. A mí me daban 3 opciones y agarré la que más, porque no me fío de cuando llegas al extranjero. Por una diferencia, digamos, de 300 pesos, merece más la pena agarrar el que más te paga. Yo lo he dicho en pesos, pero era una diferencia de unos 15 dólares o 20, 25, dependiendo, porque tenía 3 opciones. Entonces yo agarré la que había una diferencia entre el más barato y el más caro, a lo mejor de 30 dólares, más o menos. 30 dólares vendría a ser 600 pesos, ¿no? Ahora creo que lo he dicho más correcto. Pero merece la pena la diferencia, pagarla y estar... Lo mejor de todo, no pensar que te va a pasar nada. Eso es lo mejor de todo, que no pase nada y ya está. Pues si llegara a pasar, que no tengas pena también, porque no llegó la cantidad correcta, ¿no? Y observando para allá, hoy estoy viendo un poquito menos de barcas que están haciendo lo del tiburón toro. ¿Por qué? Porque el mar está un poquito más movido y cuesta más. Pero sin embargo allí estoy viendo como 3 o 4 por aquella zona. También el tiburón toro se va moviendo un poquito de zona. No, me he equivocado yo, ahora no entiendo. Tengo yo un error personal mío. Ayer estábamos grabando desde Pelícanos y los tiburones toros se suelen poner en el muelle de Constituyentes hacia Playa Mamita, por ahí se suelen poner. Y hoy estoy aquí en este muelle, que es el del crucero a Cozumel, y como me pilla muy lejos no lo veo tanto, pero sí estoy viendo, hay unos cuantos desde allá para allá, y hay bastantes. Pero están alejados, y eso es lo que me extrañaba, verlos tan lejos. Pero es porque la situación de la playa donde yo estoy hoy no es la misma. Sí, hoy sí, también lo están viendo. Acordaros que el agua que está aquí movida, un poquito verdosita, justo ponle 50 metros más para allá, ya es agua cristalina, y cuando tú metes la cabeza para abajo, aunque esté movido el mar un poquito, la vas a ver bien. Bueno, pues yo ya me voy a salir, tengo cosas que hacer también, me voy a ir al gimnasio un poquito, voy a estar un ratito en el gimnasio. Adriana está en el polideportivo, se ha ido a correr al polideportivo y ahí nos vamos a encontrar en el gimnasio luego. Así que me salgo ya, paseamos por la quinta hasta llegar al carro y me voy para el gimnasio. Aquí están felices esta gente, me imagino que está con instructor en sus vacaciones o algo así. Los chavales están disfrutando de bañarse en el agua y que esté calentita, ya lo veis. Eso sí, cuando sales fuera, yo antes no me ponía la toalla, ahora me voy a secar. Pero no hace tanto frío, ¿eh? Una vez que sales fuera está bien. Lo que pasa es que al estar mojado lo notas un poquito. Pero si estás seco, no hay problema. Puedes estar tranquilo. Bueno, pues ya me estoy acercando el chavalote, ya está cerca de bajar el dron. Voy a parar un poquito y a secarme. Qué buena salida de la playa con el Portal Maya. ¿Cómo va ese vuelo, chaval? Ya he terminado. ¿Ya has terminado? No te he visto aterrizarlo. No he aterrizado, pero ya he terminado. Ah, ok. Bueno, me voy a secar. ¿Me deja la toalla, chaval? Sí. Este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Nos despedimos de aquí de Portalmaya con esta vista, excelente vista, y fijaros cómo pica el sol, la gente en las sombras. No hay nadie por el sol casi, prácticamente casi nadie. Donde hay una sombra, como ahí también, se refugia la gente, a pesar del fresquito que ha hecho, pero a estas horas el sol ya está dando fuerte. Vamos a pasearnos por la quinta. Luego por la tarde se ponen aquí los payasos, por ejemplo, en esta zona, justo en esta zona. Y aquí generan como 300 personas que lo estén viendo. Y luego pues ahí abajo ya, pues también los voladores de papá entran enseguida. Los guerreros mayas también, pronto. Y la quinta avenida en este momento está tranquila, para ser la zona que estamos. Y saludos a todos los que estáis ahí viendo el canal. Gracias por acompañarnos, por estar el día a día. Y yo digo que hay poca gente, imagínate con lo que se está viendo por ahí, cómo está luego más tarde. Mira, ya han reformado casi todo, ¿eh? ¿Te has fijado el Madonna cómo está quedando? Sí, lo hicieron rápido, creo, ¿no? Bastante rápido. Hace nada, 2 semanas o así, esto estaba medio que no se veía nada, prácticamente estaba todo en obra. Ya han mejorado hasta la parte de la entrada, les queda poquito. Aquí en la parte de abajo van a hacer algo más, no sé. Me imagino que esto es de aquí, del Eleven, y les ha quedado bonito. Bueno, y ya veis los diferentes negocios que podéis encontrar por la Quinta Avenida. Vosotros les vais observando y lo que os va interesando, pues ahí cuando vengáis, ya sabéis en qué zona lo tenéis. Vamos a llegar hasta la calle 4, que es donde tengo el carro aparcado. Y bueno, este trocito de Quinta Avenida que estamos grabando, lo vamos a unir con lo que grabamos ayer. Y donde tuvimos un asado ahí con Emilio y su familia, con Alan, con Vladimir y su esposa. Pero que grabé poquito, solamente la carne, el asado y las circunstancias de comerlo, que estaba delicioso, como lo prepara un argentino, ¿no? Una excelente persona también. Y ya ahí despedimos el día prácticamente. Y al grabar de esta manera tengo yo más opciones de poder subir los vídeos un poquito antes, sobre todo los días que me quedo aquí en Playa del Carmen, como el día de hoy. Mañana creo que también nos vamos a quedar en playa porque tengo trabajo que hacer por aquí. Y el martes me voy a tener que dar un salto urgente a Cancún. Intentaré grabar algunas playitas en Cancún como despedida también. Aquí tenéis el Karen, que normalmente está con música en directo todo el día, con el que te puedes hacer las fotos con el sombrero mexicano. Que bueno, buenos días. En este momento no está la música puesta. Chicos, bienvenidos, gusta pasar a comer algo, bonito día. Gracias. Hay almacenes como este de recuerdos que son gigantones. Ahí podéis encontrar un poquito de todo. Y heladerías como esta, que el chavalote se le hace la boca agua cuando tiene ganas de un heladito. ¿A que sí? Están muy buenos. Aquí tenéis el restaurante mexicano. Gracias. Y bueno, pues vamos a girar por aquí, por esta calle. Nos vamos hasta la calle 15, mejor dicho, la avenida 15. Y ahí aparcamos el coche. Lugar que se nos da bien para pararme en la playa a bañarme. Pagas un aparcamiento relativamente barato, en el sentido de que pues está en menos de una hora, con 10 pesos
ya estás tranquilo. Y este hombre que va a trabajar con su música. Y este castillito que siempre que paso me llama la atención. Sobre todo esta puerta que hicieron disimulada. Acordaros que os lo comento siempre, es un centro comercial que no está funcionando. Y esto parece la guarida de Alibaba, ¿no? Ábrete sésamo, se podría decir. Pero que la verdad que lo hicieron muy bien. Yo creo que no me extrañaría nada que en un futuro resolvieran el problema que tenga y se volviera a abrir. Y aquí, por lo que veo, el restaurante Las Brisas, este de pescado, pero nunca he comido aquí. Precios que podéis encontraros aquí, pues también están bastante bien, no está mal. Y los ceviches también están bien de precio, fijaros. No están mal los precios, ¿a que no? Así que también es otro lugar que, si se especializan en pescado y en ceviches, pues yo creo que van a estar ricos. Y este de la taberna, ahí teníamos antes mesas de billar, pero ya no las tienen, creo. No, y es un bar también para ver deporte, en las pantallas que tienen. Y aquí en la calle 4 tenemos varios restaurantes, entre ellos está una pizzería que la verdad que cocina muy bien, muy famosa en playa. Es este primero que tenemos aquí. Ahora lo vais a ver, el Romeo. Ese ahí también Paco y María me recomendaron. Nosotros comimos ahí una langosta que no fue cara y riquísima, por ejemplo. Las pizzas las hacen excelentes, también de sabor. Y es un nivel gastronómico bastante alto lo que tiene. Pues las palapitas, la verdad que le dan la sensación de estar aquí en el Caribe. Y horario de lunes a domingo desde la 1 hasta las 11 de la noche. Aquí hemos comido dos veces. Me estaba acordando de un seguidor con el que quedamos un día a comer aquí. No me acuerdo de su nombre, pero sí me acuerdo de él. Y lo raro es ver una cervecería alemana. Esta es una cervecería alemana en esta calle, fijaros. En este momento está cerrada, también hemos estado ahí una vez. Y otro sitio que no hemos parado por aquí es comer también algún trocito de... A ver, no es aquí, está en otro sitio. Y aquí cerca también tenéis el restaurante peruano, en la calle es ese Machu Picchu, también muy recomendable. Es el restaurante de Perú. Nos vamos al carro que lo tenemos aquí. Pues ahí está el cambio en 19,55 el dólar, 20,80 el euro. Y ahí tenéis otro con los mismos precios porque es del mismo dueño. Aquí en la Constituyentes nos vamos para dejar al chaval en el polideportivo. He visto otro al lado, que hay en la otra esquina, en 19,45. Por eso esos 15 céntimos de peso es muy importante cuando cambian muchos dólares, por ejemplo. Y ahora aquí todo recto, ya llegamos al polideportivo. Estamos a 3 o 4 cuadras más, ¿no? Bueno, pues hemos girado aquí en la 34 y todo esto es el polideportivo. Lo que pasa es que si vamos por la parte de arriba y la parte de la entrada, que es donde quiere bajar ese chavalote, porque ¿tú qué vas a hacer ahora? Ir a correr un poco. Ahí para ponerte en forma, ¿no? Pues activarme. Motivarte, yo también, pero yo me voy a ir al gimnasio y ahí voy a hacer un poquito de sauna. Mira qué cochetito tenemos ahí para los buzos, ¿eh? Para trasladar a los que van a hacer buceo. Para eso lo usan. Bueno, pues dejaré aquí la entrada al chavalote y yo me voy para el gym. Espero que te lo pases bien. Gracias. ¿Adriana está aquí? No creo, ya se habrá ido para allá. Adiós. Hasta luego. Yo con Adriana quedo en el gimnasio. Hasta luego, chaval. Y el gimnasio lo tengo a 2 cuadras de aquí. Está muy bien ubicado ese gimnasio. También cerca de Playa Mamitas, desde la Quinta Avenida, está encima. Por eso ese gimnasio, aparte de que está excelente y me gusta, lo tenemos en una ubicación que yo día a día no me cuesta nada. Al revés, paso gusto de ir al gimnasio. Esa es otra cosa muy importante cuando vais a hacer deporte. Las actividades que tengáis que hacer, no os compliquéis tanto, buscarlas de una manera que te guste ir. Pues aquí lo tengo. Esta es la calle 24, justo por aquí. Y ya tengo aparcamiento justo aquí. Me voy a parar aquí en la sombrita y ya he llegado al gym. Lo tengo ahí delante.
Lo que os decía, que lo que está ahí, en la Quinta Avenida y la entrada al gimnasio, que los domingos por suerte también está abierto todos los días, porque sabes, domingo hacen un horario más restringido. A esta hora no hacen su gimnasio, no sé si habrá subido. Aquí no está Adriana, no la veo. Bueno, nos vamos a la sauna. Mire mi sauna, aquí Adriana esperándome, qué bueno. Aquí solita en el spinning. Bueno, pues nos vamos a ir ya para la casita para comer. Nada, ya recoger el chavalote que le hemos llamado para que si quiere venir. Ya sabéis que está haciendo ejercicio aquí al ladito. Por ahí viene, por la puerta. Justo ahí viene. Y os pongo lo de ayer, lo que grabamos ayer por la tarde. Venga, hasta luego. Bueno, pues empezamos a grabar esta tarde aquí, tarde del 23 de noviembre, y vamos a ir al polideportivo a correr. Hoy es sábado, tenemos el gimnasio aquí, pero me voy a dar una vuelta por aquí por la Quinta antes. Me quiero ver con Alan un ratito y no sé si nos vamos a ver en el Chesterling. Vamos a hablar de cosas de trabajo y al mismo tiempo pues paseamos un poquito y vemos cómo está el ambiente. Y ya veis que hay bastante gente, a la hora que es, bastante gente. Hablando de la hora que es, son las 5:15 de la tarde. Aquí me parece que van a poner la música en directo ahora. Aquí vengo acompañado con Adriana. Saluditos, Adriana, que esta mañana no te hemos visto, como te quedaste en casa. Pues aquí hay una nube por ahí que está oscura, ¿no? Lo que sigue, el mar se debe ver precioso ahora con el atardecer y la nube oscura encima del mar. Tiene que tener una vista bastante buena. A ver si en una calle de estas lo vemos, lo que os digo de la nube. Bueno, pues esta es la calle 28. Por aquí bajaríamos para ir a Mamitas, por ejemplo. Por esta de aquí de la derecha. Esa nube que os digo. Pero lo que pasa es que la cierra el edificio, pero está totalmente oscura, totalmente negra. Y es bastante grande. Cuando veníamos para aquí desde casa, que mirábamos la nube, pensábamos que nos podía caer una buena lluvia. Voy a parar por la música, ya lo sabéis. El cambio del dólar, ¿cómo lo tenemos por aquí en este? 19.30, 20.50 el euro. Bueno, pues vosotros vais comprobando dónde lo cambian mejor. Esta mañana lo vi en 19.40 en otro lugar. Y ya estamos muy cerca del Chesterling. Esta calle que vamos a cruzar ahora es la 32 y la siguiente es la 34. Ahí en esa esquina está el Chesterling. También muy cerca de lo que es el Chedraui y del polideportivo, porque esta es la entrada para el polideportivo, si no me equivoco. Aquí tenemos la entrada del polideportivo, justo ahí. Y es el pedazo de nube negra, no, lo que sigue, la que tenemos ahí delante. Cuando tenemos una negra así, una nube tan negra como esa y el sol que da en el agua un poquito, los colores se tienen que ver muy bonitos. Esta tienda, como trabajan cosas hindús, huele muy bien. Bueno, pues aquí me voy a encontrar con Alan, que me está esperando. Mírale, ahí con el paseo que me he dado. Te voy a saludar a la cámara, chaval. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, nos vamos a sentar a tomar algo, ¿no? Qué bueno. Sí. Pues fuera o dentro, ¿qué prefieres? Afuera. Fuera. Ahí estamos. Venga. Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues ya estamos a punto de irnos. Aquí lo hemos pasado muy bien. No enseñamos el pastelito porque no ha habido pastelito, ¿eh? Ya sabéis que yo últimamente el pan intento evitar de comerlo. Aunque un trocito de vez en cuando cae algo. Alan, hemos estado hablando un poquito del tema de rentas vacacionales, que las tenemos muy bien aquí en esta zona. Sí. Muy pegado a la quinta, muy pegado al mar, pero ya tenemos, de verdad que, por suerte, está llegando mucha gente. Cada vez es más difícil poderles dar ese servicio, porque si están ocupadas, pues ya no podemos, ¿no? Pero Claro. todavía tenemos algunas opciones buenas, ¿a que sí? Sí, tenemos opciones y van a seguir llegando, pero recuerden que aquí en la Riviera Maya lo que es diciembre, enero es lo más ocupado del año y luego sigue febrero, marzo que también se mantiene. Entonces, como los que nunca han venido por acá, les recomiendo que planeen sus vacaciones con tiempo porque nos empiezan a escribir una semana antes que quieren para la mejor semana y la más cara del año. Entonces son tarifas mucho más altas que si hubieran conseguido algo como por septiembre, octubre. Entonces para que se preparen y luego vienen, Los 300. gracias, luego vienen con familia. Entonces se dificulta un poco que estén todos en el mismo lugar. Te piden algo de 2 recámaras, 3 recámaras en el centro. Entonces Pues tiene toda razón, Alan, porque las fiestas, cuando son fiestas como estas de Navidad, muchos quieren venir la familia completa, celebrarlo aquí, irse a la playa, pero bueno, siempre vamos a poder apoyar con lo que necesiten, no solamente en estas fechas, sino en cualquier época del año. Ya sabéis que también trabajamos con las rentas, aparte de lo que son las ventas de bienes inmuebles. Y deciros que os pongáis un vídeo cortito de renta y seguimos por aquí, seguimos disfrutando. Yo me voy a despedir de ti ya, chaval. Luego nos vemos más tarde. ¿Nos vamos ya, chavalota? Bueno, nos vamos a pasear un poco. ella sí se pone la camiseta. La camiseta de Paco en Riviera Maya, mira qué necesidad de playera. Pues el clima está excelente, ¿eh, Alan? ¿Qué temperatura tenemos para pasear más buena, que sí? Estamos, según el termómetro, es 21 grados. 21 grados es súper agradable. ¿Tú tienes tu carro por allá? Pues luego nos vemos. Hasta más tarde. Ah. 21 Bueno. grados y anoche estaba 18 grados, ya como eso después de las 12 de la noche, 18 grados. Y nos dicen por ahí que puede bajar hasta 15 grados. Yo llevaba ya mucho tiempo sin arroparme para dormir y ya anoche ya dije, ay no, me tengo que arropar, me tengo que poner algo de abrigo un poquito. Pues la quinta ya lo veis, fenomenal, pero yo me voy a ir a pasear ya. Ah, lo tenemos en el gimnasio nosotros. Ah, yo voy por acá. Venga, nos vemos luego. Hasta luego. Chao. Pues esta temperatura, que el mar sigue estando caliente. Porque ya lo habéis visto, que me he bañado esta tarde. Y encima, sin ninguna ola, es una maravilla. Pues hemos estado un largo tiempo ahí hablando, Alan y yo, dando un repaso a todo lo que... Pues ya sabéis, tenemos que hacer una reunión de vez en cuando para ver cómo va todo. Y uno de los detalles es que me llamáis a veces, tanto para comprar como para rentar, y tratamos de que todo sea disponible para ustedes, para que les vaya bien. Este kebab no lo conocía yo, pero creo que todavía no ha abierto. No sé, no lo tengo claro. A mí me gustan los kebabs. Pero por esta zona no tengo muchos sitios. Bueno, a mí me gustan los que me estaban sirviendo en España, me gusta mucho. Ya veremos a ver si son así. Ahora no para comerlo a diario. Voy a parar por la música. Bueno. Qué bueno estos asientos para cuando vas andando por la quinta y te puedes sentar un ratito. Y este hombre que está con su musiquita ahí, bailando un poco. Qué sorprendente, la tuna española aquí en la Quinta Avenida. Él es el español. Vamos para acá, que yo soy español también. estamos? Vente para aquí conmigo. Está hablando con otro español, pero yo no soy de Salamanca. No, yo soy de Madrid. Bueno, yo soy castellano-leonés. Qué bueno. De Madrid, de Ávila y de León.
Yo soy de Barcelona, pero mis padres extremeños, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y el acento ya se te ha ido? El acento, vivo aquí 11 años ya. Ah. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Y qué haces por aquí? Porque me he quedado Pues sorprendido. tenía una novia mexicana, Sí. chilanga, Sí. hasta que... Tenía. Hasta que hace 15 días me dijo, ¿la tuna o yo? Y aquí estoy con la tuna. Oye, pues mira. Entonces me ha dejado. Tengo el avión el viernes. El viernes ya Entonces te voy a vuelves estar para España. hasta- ¿Pero Sí. estáis tocando por aquí, por la Quinta, hoy? Sí, estamos cantando porque sí. Ah, porque sí. A ver, la tradición española es que los viernes enseñamos a los nuevos, Ok. a los novatitos, a los nuevos, luego nos vamos de ronda, cantamos bajo los balcones a las amigas, y la otra tradición es que nos vamos de viaje. 0 euros en el bolsillo y nos tenemos que pagar todo el viaje cantando. Ah, está Eso bien. te hace interaccionar muchísimo con la gente, como contigo. De hecho, cuando voy con mi novia de viaje normal me aburro. Ya lo Oye, sé. yo quiero apoyaros un poquito para que ese viaje os salga un poquito Ay, menos, muchas gracias, ¿vale? sí, sí. Pero me tenéis que cantar una canción para que la cantar. gente que sale. Mira, mi canal es este, Paco en Riviera Maya. Sí, Paco en Rivera Maya. Exactamente. ¿Le cantamos una canción a tu chica? Porque un Ah, canta también, a ella una se llama mujer Adriana. hermosa. Adriana. ¿Ah? Adriana. Adriana, Sí, ¿qué te va si canto una canción con el nombre de Adriana? me va ¿Eh? estupendo. Sí, sí. A ver, tus compañeros, ¿cómo Diego. se llaman? Preséntamelos. Venga, que vais a cantar una canción, os voy a apoyar un claro. poquito. Y. Manfred, Bocho, A ver, yo soy Brasa. nombre. Manfred, Venga, Manfred. ¿De qué parte? de Michoacán, mexicano. Qué bueno. ¿Y usted? Yo también, bueno, soy mexicano también. ¿Y cómo te llamas? Yo, Carlos. Hola, Carlos. Bueno, y el tuyo, recuerda. Y yo soy Brasas, Brasas. alias Pedro. Ah, bueno, O porque. Pedro Bueno, pues vamos a cantar una... ¿Me dijiste? Adriana. Adriana. A esto parece... Espérate un momentito, vamos a irnos a una zona que no Sí, haya a comer música ruido. que se oiga alta porque tenemos esa de ahí. ¿Te parece? Nos vamos un poquito más por acá. Vamos a ir un poquito. Mira, ahí están también con el baile tradicional. Es una sorpresa esto, ¿eh? Yo nunca lo había visto aquí en la Quinta Avenida, una tuna, nunca lo había visto. Normalmente No. sois un montón, normalmente. Yo tengo 45 países viajados por todo el mundo. 45. Corea, Japón, Estados Unidos, Colombia, Chile, toda Europa. Qué bueno. Y hemos cantado al Papa. Cada vez que viene el Papa a España, Sí. la tuna le recibe al pie de la escalera. Qué bueno. Y luego la reina de España se ha puesto mi capa. Todos los años cantamos con la fiesta de la banderita. Qué La bueno. Cruz Roja, la reina y la Cruz Roja pide dinero y nosotros cantamos para ayudar a la recaudación. Y luego en la cabalgata de Reyes de España, de Madrid, en muchas ciudades cantamos. Y por fenomenal, invierno vamos ¿eh? a los asilos a cantar a la gente mayor. Recuérdale de dónde sale una tuna para los que no lo conocen, que la Vale. mayoría que me siguen son de México. De pero México, vale. sí. Primeras universidades, tanto españolas como mexicanas, Sí. porque la primera universidad mexicana es la michoacana, que Ok. se hizo a los 15 años de llegar Hernán Cortés aquí. Entonces, en la Edad Media, época de carestía, de poco dinero, de picaresca, ahí no había dinero, entonces los chicos nuevos que llegaban a la universidad y veían a un antiguo universitario cómo cantaba, rondaba, conseguía ligar, le invitaban a comer, a beber, y le decía, yo quiero como tú, me enseñas y a cambio yo soy tu sirviente durante un año. Y mantenemos esa tradición. Ah, qué bueno. Los nuevos les tenemos que enseñar a Ajá. cantar, a tocar, a comportarse como tú, ¿no? Y a cambio nos tienen que obedecer. Y luego seguimos como en la Edad Media viajando con 0 euros en el bolsillo y tenemos que ir cantando y pagarnos el viaje con eso. Bueno, pues aquí tenemos la princesa, Adriana, y le vais a cantar una cancioncita, ¿te parece? Adriana, es muy hermoso nombre. Sonaron en la noche acordes de guitarra y dulces canciones. Saliste a tu ventana y pude ver tu cara cubierta de ilusiones. Y al ver tus bellos ojos y al ver tu bello rostro, las estrellas dijeron tu nombre a los luceros. No aguanto ni contengo decir tu nombre al viento y repetir sin fin. Y al ver tus bellos ojos y al ver tu bello rostro, las estrellas dijeron tu nombre a los luceros. No aguanto
escribir tu nombre al viento y repetir sin fin. Tu nombre, Adriana, canta tu nombre al trobar y un vuelve a sentir el sonar en mi corazón, mi amor, Adriana, canto tu nombre al trobar y vuelve a sentir el sonar en mi corazón, Adriana, mi amor. Qué bonito. Y a darle beso al beso a Muchas los turnos. gracias. Hay que dar un beso. Ay, en España son dos. Sí. Un beso a él, un beso. Beso. Oh, love is in the El air. primer beso que grabo en la cámara, imaginaros. Es la Pero magia se lo latina. merece. Es la magia latina. Lo podemos editar. Claro que sí. Bueno, pero yo quiero también dos besos. Venga, Además, muchas gracias por la España son canción, dos muchas besos. gracias por el detalle. Voy a parar un poquito. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues seguimos paseando por aquí por la quinta, pero esto que acabamos de grabar, pues os lo voy a poner al principio del vídeo. Aquí empezamos. Bueno, pues ahí va toda contenta y feliz Adriana. Qué bueno. La verdad es que la canción ha sido preciosa. Y aparte a mí me trae recuerdos de allí también. Situaciones así. Las he vivido y son muy bonitas. Pues aquí estamos al lado del gimnasio y nos vamos para el carro ya, despidiéndonos de la Quinta Avenida. Un bonito ambiente el que hay, Bueno, pues hasta otro ratito. De hecho, aquí estamos en el Guapetón, nos vamos a casa a cambiarnos un momentito, tenemos una cena, pero os dejo ahí el resto del vídeo que vamos a grabar mañana, seguramente en la playa. Estas personas son excepcionales, nos encantó conocerlas, ya lo veréis como las conocimos de casualidad. Y ahí os dejo este principio de vídeo. Pues aquí no vamos a pasar hambre esta noche. Bueno, poco a poco se va a ir poniendo. Ya el fuego está bastante bueno. Aquí Emilio es un entendido de esto, que sí. Como Aquí buen vamos a argentino. comer, vamos a disfrutar un ratito en la noche, vamos a compartir un asadito hoy. Toca Qué toca relax hoy. Háblame de las carnes. ¿Qué tipo de carnes son las que tenemos hoy? Tenemos entraña, picaña, costilla de res, costilla de cerdo, hay un matambre para nosotros, un suadero, Un suadero, de ¿no? res también. Matambre le llaman. Ah. Bueno, pues nada, vamos a disfrutarlo. Estamos aquí acompañados por otras personas que ahora las grabaré un momentito. Pero esto ya está diciendo, oye, ¿por qué no me aparta? Y ya vamos a hincarle el diente. Es que a ustedes se les da muy bien el asado, ¿no? A los argentinos. Viene de la cuna prácticamente de Sí, allá, ¿no? así que esto es fijo todos los domingos. Total, ya. que la mamá está andaluz y el papá está haciendo un asado. Así es Como seguro. acá la paella, el asado. Exacto, Así tal es. cual. Qué bueno. Así que vamos a... Porque ella que planteaba de distinto. Vamos a ver qué tal va la carne. El humo que se quede aquí fuera. Pero esa carne que se entre para adentro, cuando ya esté preparada. Ya va tomando forma ya. Pues sí. Poco a poco, paso a paso. Bueno. ¿Y tú qué piensas, chaval? Pues nada, observando. Aprendiendo para cuando las hagas tú en casa, ¿no? Cuando quiera yo asar, sí. Qué bueno. Bueno, pues aquí la primera bandeja de carne. Un poquito de ensaladita y unas papas aliñadas. Eso Vamos a- nosotros le llamamos ensalada rusa, le llamamos a eso. ¿Sí? O sea que- Sí, así. Yo Vladimir. Nada que ver a la que yo preparo, la verdad. Nada que ver. Chavalote, pues pasándoselo bien ahí. Tiene que ser. Estáis jugando a gusto, ¿eh? Es tramposo, No es Pues este es el plato que yo me acabo de preparar. Los demás a su gusto, como tiene que ser. Buen provecho. Hay más carne tenemos. Y a mí me pusieron de primero, como todo rey. Ya está, ya para que sigan. Qué bueno. Que elijan los demás. De casa, chispeando que está. Pero bueno, bastante tarde, las 11:30 de la noche. Hasta mañana.